Hello, me da mucho gusto estar aquí una vez más para proseguir el trabajo maravilloso que el Señor nos ha dado. Es una bendición grande poder hacer contacto con muchas personas que estoy conociendo a través de todo este trabajo maravilloso. Muchas personas que están muy entusiasmadas, animadas, escuchando este mensaje y tomando todas las, como dicen, haciendo preparativos para vivir una vida mejor delante del Señor. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, estamos viviendo para el Señor. Ya sea que pasemos por la experiencia de la gran tribulación, aquí estamos sirviéndole al Señor y animando a otros a proseguir. Una lucha bastante ardua, especialmente hoy en el tiempo en que vivimos. Tantas cosas que pasan en la tierra, en nuestro hábitat cada día y en otras naciones, ¿verdad? Y pues estamos orando para que estén concentrados en la mente y en sus corazones y que amen al Señor, y de veras tengan temor de Él y lo honren en medio de las circunstancias. He presentado el primer video acerca del Todopoderoso Dios es soberano. Vamos a proseguir ahora con la segunda parte. Espero que les sirva de mucha inspiración. Vamos ahora a hablar acerca del tribunal del juicio de Cristo. Tal vez la manera más fácil de explicar el proceso de juicio previo al advenimiento es con una breve ilustración. Cuando nació Caín, un ángel recibió la responsabilidad de registrar con precisión todo lo que Caín sabía, decía, pensaba y hacía. Quizás el ángel utilizó una videocámara celestial, debido a que la tecnología del cielo supera con creces el papel y la tinta. El registro de la vida de Caín es integral. De hecho, el registro que el cielo hace de cada vida es un fiel reflejo de esa vida. Eclesiastés 12:14, Malaquías 3:16. Incluso antes de que comenzara el pecado, el Eterno ordenó que se impondría un tribunal de juicio sobre la humanidad para determinar quién recibiría la vida eterna y quién recibiría la muerte eterna. Hechos 17, 31, 24, 25. Puesto que Jesús es el juez de la humanidad, Juan 5:22, solo Él decide el destino de cada persona. Aunque Jesús juzga a cada persona, el proceso de juicio es estudiado de cerca por las huestes reunidas del cielo. El primer hombre que murió fue Abel, así que supongamos por un momento que cuando se abrieron los libros del registro en 1844, Jesús comenzó a investigar el registro del primer hombre que murió. Puesto que el destino eterno de él se terminará a partir del registro de su vida, podemos estar seguros de que el registro de su vida es perfecto y completo, así que Eclesiastés 12:14. Antes que Jesús tome una decisión sobre Abel, el anfitrión presente repasa la vida de Abel en el equivalente a una gran pantalla de televisión. Todos escuchan a Abel hablar y ven los motivos de acciones de Abel tal como sucedieron. Después de que termina la película La vida de Abel, Jesús defiende la fe de Abel en el Eterno ante la asamblea, resaltando las acciones de Abel, Santiago 2:26. Dada la evidencia de la fe de Abel y la estipulación de que la salvación viene por medio de la fe, Jesús declara que a Abel se le concederá la vida eterna en la primera resurrección, que ocurre en la segunda venida y baja el mazo, dando la sentencia. Juan 6:39, versículo 54. Finalmente, la vida de Caín surge en el proceso del juicio y se le da el mismo tratamiento. Después de repasar la historia o el historial de Caín en la pantalla grande, supongamos que eso no tiene obra o opción que condenar a Caín por su vida sin fe. Y Jesús sentencia justificadamente a Caín a muerte eterna. Apocalipsis 22:15. Este es un breve escenario que explica cómo se lleva a cabo el juicio de los muertos. El juicio de los vivos ocurre durante la gran tribulación. Los vivos serán probados para ver quiénes obedecerán al Eterno y confiarán en Él. Las personas que pasen la prueba serán selladas con una naturaleza libre de pecado. Después de que Jesús haya juzgado a todos en la tierra, ocurrirá la segunda venida. Jesús aparecerá en nubes de gloria y resucitará a Abel y a todos aquellos determinados a ser justos. Él los llevará al cielo en ese momento junto con los justos vivos que se hayan trasladado sin ver la muerte. Juan 14:1-3, 1 Tesalonicenses 4:16-17. Sin embargo, Caín no será perturbado de su sueño en la segunda venida. De hecho, miles de millones de personas malvadas dormirán durante la segunda venida. Los malvados que estén vivos en la segunda venida serán destruidos por una orden que sale de la boca de Jesús y dormirán durante los próximos 1000 años.
Después que pasen los 1000 años de Apocalipsis 20, Jesús regresará a la tierra con todos los redimidos y resucitará a Caín y a todos los malvados para que puedan enfrentar a su juez y recibir su sentencia por la paga del pecado. Los malvados serán ejecutados, Apocalipsis 25 y 9. Después de que los malvados sean aniquilados por el fuego, el pecado y los pecadores ya no existirán. Siguiendo la regla, como este estudio de Daniel se ajusta a las 4 reglas que se analizan al final del capítulo 1, es necesario decir algunas palabras sobre el momento en que aparecen los versículos 9 y 10. En primer lugar, es importante la posición de los versículos 9 y 10 dentro de Daniel 7. Aunque el momento en que aparece la escena de la convocación descrita en el versículo 9 no se indica explícitamente en Daniel. La regla número 1 proporciona una pista importante. La escena del tribunal en el cielo, versículo 9, tiene que ocurrir después de que el cuerno pequeño haya desarraigado 3 cuernos en el versículo 8, porque el versículo 9 ocurre cronológicamente después del versículo 8. Recuerde que los acontecimientos tienen que ocurrir en el orden en el que se dan. Además, la escena del juicio en el versículo 9 tiene que ocurrir antes de que la bestia monstruosa sea quemada en el fuego en el versículo 11, según la segunda venida, porque el versículo 9 ocurre cronológicamente antes del versículo 11. En otras palabras, si el cuerno pequeño arranca los 3 cuernos en el año 532 después de Cristo, la escena del juicio tiene que ocurrir después del año 532 después de Cristo, pero antes de la segunda venida, porque la secuencia de eventos dentro de la visión así lo requiere. Recuerde, la regla 1 dice: cada profecía apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto final en el tiempo, y los eventos dentro de su profecía deben ocurrir en el orden en que se dan. Sexta parte, el cuerno pequeño. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba. El cuerno estaba mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo destrozado fue entregado al fuego a la otra bestia. Se les quitó su dominio, pero le fue prolongada la vida por un tiempo. Daniel 7:11. Comentarios en la sexta parte. Mientras observaba la escena del tribunal que desarrolla en el templo del cielo, la vista de Daniel se redirige de nuevo a la tierra porque oye grandes palabras blasfemas que vienen del cuerno pequeño. El cuerno pequeño en Daniel 7 es una de las 7 cabezas en Apocalipsis 13:1. Debido a que el versículo 11 ocurre después del versículo 10, 1844, las grandes palabras pronunciadas por el cuerno pequeño en el versículo 11 tienen que ocurrir después de 1844. La regla 1 dice que los eventos ocurren en el orden en que se dan. Por lo tanto, el poder del cuerno pequeño será restaurado a una posición de autoridad después de su caída en 1798 y Apocalipsis 13:1 confirma. La curación de la herida mortal se tratará con más detalle más adelante. Mientras Daniel observaba al cuerno pequeño en la tierra, vio al cuerno pequeño y a la bestia monstruosa destruidos en un lado de fuego, Daniel 7:11. Esta destrucción ardiente representa el hecho de que en la segunda venida el Eterno destruirá al cuerno pequeño así como a todas las bestias en Daniel 7. Apocalipsis capítulo 9, 19, versículos 20 y 21. La secuencia termina. Daniel 7:12. La marca el final de esta secuencia apocalíptica, pero no es el final de la visión. Sabemos que esta secuencia apocalíptica ha terminado porque el orden cronológico de los acontecimientos termina. Según la regla 1, una secuencia apocalíptica tiene un punto de inicio y un punto de finalización en el tiempo, y los acontecimientos ocurren en el orden en que se dan. La secuencia apocalíptica comenzó con el león Babilonia 605 a.C. y termina con la bestia siendo destruida a un lado de fuego en la segunda venida. Vean Apocalipsis 19, versículos 20 y 21. Aunque hemos llegado al final de la secuencia apocalíptica en Daniel 7, la visión dada a Daniel no ha terminado. La visión continúa con comentarios y detalles que amplían nuestra comprensión de la secuencia apocalíptica. Dos observaciones deben hacerse acerca de este estudio. Primero, observa el orden cronológico del versículo en la fila superior. Por ahora supongamos que la escena de la sala del tribunal de Cristo en los versículos 9 y 10 comenzó en 1698. Si aplicamos la regla 1 a esta secuencia de eventos, la jactancia del cuerpo pequeño en el versículo 11 tiene que ocurrir después de 1798, porque el versículo 11 viene después del versículo 10. De hecho, según Apocalipsis 13:1-3, la jactancia del cuerno pequeño en el versículo 11 ocurrirá durante la gran tribulación. Segundo, el versículo 12 nos dice que aunque las otras bestias pierden su actividad y dominio, no son destruidas hasta la segunda venida. Las palabras, aunque el reino poderoso viene y van, los descendientes de estos reinos permanecerán en la tierra hasta que Jesús venga. La tierra no se destruirá antes de que Jesús venga.
Recuerde cómo el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro fueron molidos hasta que convertirse en el polvo al mismo tiempo. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y quedaron como tan de una era de verano y los arrastró el viento sin dejar rastro alguno. Daniel 2, versículo 35. Cuando Jesús regrese a la tierra, toda la gente malvada de la tierra será aniquilada por la espada. Una orden verbal que sale de su boca y el anticristo y su gobierno serán arrojados a un lago de fuego. Apocalipsis 9, 15, 21. Este lago de fuego no debe confundirse con el fuego que cae del cielo al final de 2000 años y purifica la tierra. Apocalipsis 20, 14, versículo 15. Comentario del ángel sobre la visión. El comentario dado Daniel sobre el versículo 4 al 12 es crucial para nuestra comprensión de esta visión. Antes de examinar las explicaciones del ángel, necesitamos considerar cómo se aplica la tercera regla de interpretación a esta visión. La regla 3 dice, el lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o análogo, pero para llegar al significado pretendido de una profecía, el estudiante debe considerar A, el contexto, B, el uso del lenguaje paralelo en la Biblia y C, declaraciones relevantes en lo que la Biblia que definen ese símbolo, si se piensa es que un elemento es simbólico. Sabemos que las 4 bestias son símbolos porque a Daniel se les dijo que las 4 bestias representan 4 reyes o reinos que aparecerán en la tierra durante Daniel 7:17. La Biblia define claramente la bestia monstruosa diciendo, la cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Daniel 7:23. Cuando el Eterno usa un símbolo, nos dice el significado del símbolo dentro de su contexto. Dado que la regla 3 aborda 3 tipos de lenguaje, en la profecía apocalíptica tenemos que probar varias posibilidades hasta que todas las piezas encajen armoniosamente en sus lugares correspondientes. Séptima parte, el Hijo de Hombre. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de ella y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, versículo 13 al 14. Mucha gente piensa que estos dos versículos ocurren después de la segunda venida. Sin embargo, este no es el caso. Cristo recibe el reino de la tierra del Padre antes de la segunda venida. Este hecho se confirma en Apocalipsis 11 y 19. Por lo tanto, los versículos 11 y 12 rompen el orden cronológico de la secuencia que comenzó en el versículo 1 al regresar a una fecha anterior. Técnicamente, debido a esa ruptura en la cronología, una nueva profecía apocalíptica comienza con el versículo 13 y consta de 2 versículos. Debido a que este pasaje es tan corto, prefiero decir que estos 2 versículos amplifican el contenido de los versículos 9 y 10, porque de cualquier manera el resultado es el mismo. El versículo 13 nos dice que Jesús se acercó al Padre después de que el anciano Díaz tomó su asiento en 1798. La pregunta, ¿por qué se acercó Jesús al Padre? No puede ser respondida con los detalles que se dan en Daniel 7, 13 al 14. Ninguna visión es completa en sí misma. Sin embargo, la visión en Apocalipsis 4 al 6 es paralela a esta escena. Y Juan nos cuenta más de la historia. El primer punto del asunto en esta gran convocación es encontrar a alguna persona digna que esté calificada para llevar el drama del pecado a una conclusión exitosa. En la edición de Juan se lleva a cabo una investigación en todo el universo para ver quién es digno de hacer el trabajo. Solo Jesús es hallado digno porque cumple con los criterios necesarios. Vivió una vida de perfecta obediencia a la ley del Eterno, una vida libre de pecado. 1 Pedro 2, 22. Pagó la pena por el pecado con su propia sangre. Hebreos 9, 15. Y demostró las profundidades del amor del Eterno por la humanidad como nadie más podría hacerlo. Juan 13, 16. Capítulo 10, versículo 30. Nadie más en todo el universo cumple estos requisitos y después de ser hallado digno por las innumerables huestes de ángeles, Jesús se acercó al Padre para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un séquito de ángeles de fuego, Daniel dice, la nube del cielo escoltó a Jesús hasta el Padre. El Padre debe haber estado radiante mientras otorgaba a su Hijo la autoridad y el reconocimiento necesario para la tarea que tenía por delante. Esta gloriosa escena no es la segunda venida. La Biblia dice que Jesús fue ante el anciano de día, pero no hay ninguna indicación de que él viniera a la tierra porque esta escena de las salas de audiencia se ya acabó
en el templo del cielo. Puede que la hueste del cielo lo encontrara digno el Padre, le dio todo el poder y la prerrogativa del Eterno a Jesús, y el Padre se hizo a un lado para que Jesús pudiera resolver el mayor problema, que el Eterno jamás conoció el pecado. En este momento, 1798, el Padre le dio físicamente a Jesús todo lo que él había prometido. La tierra se convirtió en su herencia. Hebreos 1, versículo 2. Jesús exaltado otra vez. Algunas personas han preguntado, ¿qué quiere decir usted cuando afirma que Jesús se presentó ante el Padre para recibir todos los atributos del Eterno? ¿No ha tenido Jesús siempre los atributos eternos? Sí, Jesús es eterno con el Padre, y como eterno, como todopoderoso, tenía todos los atributos del Eterno hasta que comenzó el pecado. Es necesaria una preexplicación de la humillación y exaltación de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús se ofreció generosamente a pagar el castigo por el pecado en nombre de la humanidad. Para recibir el castigo del hombre, Jesús tuvo que sufrir la segunda muerte y morir en nuestro lugar, y más aún, tuvo que renunciar a sus prerrogativas divinas y someterse al Padre y a los requisitos del plan de salvación. La humillación de Jesús debería ser paralela a la humillación de los pecadores. Cuando una persona se convierte en el Hijo del Todopoderoso mediante el renacimiento, se somete gozosamente a la autoridad del Todopoderoso. Mientras vivía en nuestro lugar, Jesús tuvo que ir una vida de fe perfecta y dependencia del Padre para ser un sustituto perfecto y sin pecado del hombre. Hebreos 5, 7 y versículo 8. El día que Jesús entregó al Padre, se le entregó él a su Padre, Jesús llegó a ser conocido como el Hijo del Todopoderoso. La palabra Hijo significa se sometió o en sumisión. En otras palabras, Jesús, quien es poderoso, igual como el Padre, en todo sentido, Filipenses 2:6, fundamentalmente sometió al Padre y al plan de salvar a los pecadores, Salmos 2, versículos 7 al 12. Para salvar al hombre, Jesús tuvo que renunciar a su divinidad para morir. Cuando Jesús vivía en la tierra, explicó su sujeción al Padre en numerosas ocasiones, diciendo que vino a hacer la voluntad de su Padre, no la suya propia. Juan 6:38. En cuanto a su vida, muerte y resurrección, Jesús dijo, nadie me la quita, mi vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Desde el día en que Adán y Eva pecaron hasta el día en que Jesús fue coronado en 1798, Jesús estuvo sujeto al Padre como su Hijo y a los términos y condiciones establecidos en el plan de salvación. Cuando llegó el momento de comenzar a juzgar a los habitantes de la tierra y exonerar al gobierno de su padre contra la mentira de Lucifer, se llevó a cabo una investigación para ver quién era digno de hacer el trabajo. Solo Jesús fue encontrado digno para el trabajo y el Padre le concedió poder soberano para cumplir el drama del pecado de la manera que Jesús considere mejor. Así el Padre se hizo a un lado después de la coronación del Hijo y el Hijo tomó el mando del universo. Efesios 1, 9 al 23. Desde 1798, Jesús ha gobernado el cielo y la tierra como Rey de Reyes y Señor del Señor. Al final del drama del pecado, después de que Jesús ha destruido la muerte misma, Jesús hace algo que me deja atónito. Dicen las palabras de Pablo. Luego vendrá el fin cuando entregue el reino del Dios y Padre. Después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte, porque todo lo ha sometido bajo sus pies. Ahora bien, cuando dice que todo lo ha sido sometido, es evidente que esto no incluye al Eterno mismo, quien sometió todo a Cristo. Cuando Él haya hecho esto, por ejemplo, resuelto el problema del pecado, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo corazón. 1 Corintios 15, 24 al 28. Con esto amplio tema en mente, note cómo la coronación de Jesús encaja en la secuencia apocalíptica. La secuencia apocalíptica. Todo lo que Jesús dejó a un lado para redimir al hombre le fue devuelto en esta convocación. La exaltación de Jesús en 1798 se basó en su amor infinito por el hombre y sus logros superiores en nombre del Padre y del plan de salvación. Por lo tanto, a Jesús se le dio todo lo que el Padre podía dar. Además, el Padre le dio la tierra a Jesús como su herencia personal en 1798. Salmos 2, versículos 7 al 12, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Aunque Daniel no comprendió la promoción de Jesús,
Esta asombrosa escena quedó inserta en esta profecía en particular debido a su momento. Nadie que viviera en la tierra en 1798 vio la exaltación de Jesús, pero podemos ver el cielo a través del ojo de la profecía. Pocas personas entienden la coronación de Jesús en 1798, por no mencionar la humillación que experimentó Jesús para salvar a la raza humana. Aunque Jesús fue coronado como Rey de Reyes al comienzo de la convocación en 1798, Jesús no tomó posesión de la tierra hasta que ocurran dos eventos adicionales. Primero, Jesús tiene que determinar quién vivirá en su reino. Esta es la razón por la que se estableció el juicio y se abrieron los libros. Segundo, Jesús no heredará una tierra que gime bajo la maldición del pecado. Solo después que Jesús aniquile a los malvados y purifique la tierra con fuego, creará un nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra entonces se convertirá en la sede de su reino. Después de ser hallado digno de recibir la autoridad del Padre, Jesús comenzó varios procesos en la corte del cielo. Comenzó a romper los 7 sellos y después de que se rompió el tercer sello, Jesús comenzó a jugar a la humanidad. Los 7 sellos se presentarán en este estudio sobre Apocalipsis 4 al 6. Toda autoridad, observe nuevamente Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Este versículo confunde a mucha gente. Como puede ser que a Jesús se le haya dado dominio completo, poder soberano, más de una vez? Según Webster, la palabra soberano significa tener toda autoridad. A primera vista, este versículo en Daniel 7 parece contradecir las palabras de Jesús en Mateo 28. Observe el siguiente texto. Entonces Jesús se acercó a ellos, sus discípulos, les dio toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha ciudad. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 18 al 20. ¿Cómo puede Jesús decir en Mateo 28 que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, cuando Daniel 7 indica que a Jesús se le da dominio y autoridad soberana después de que el anciano de Días toma su asiento? La respuesta a este aparente conflicto se encuentra en el alcance de la autoridad. El domingo de la resurrección, Jesús regresó al cielo y con la ayuda de sus ángeles expulsó a Lucifer, el príncipe de este mundo, del cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 a 9, Juan 12, 31. Lucifer perdió su puesto como gobernador de la tierra en la mesa del gobierno del Eterno, sobre la base de su sangre derramada y el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16. Jesús sacó físicamente a Lucifer del cielo y lo arrojó a la tierra. Apocalipsis 12:13. El reino que Lucifer, el príncipe engañoso de este mundo, Juan 12:31, le robó a Jesús, fue devuelto a Jesús por derecho de redención, Juan 16:33, Apocalipsis 12:10. Como príncipe heredero de la tierra, Jesús ha sido el representante de la tierra en la mesa del gobierno del Eterno desde el domingo de resurrección. Después de que Jesús ascendió al cielo aquel domingo por la mañana y expulsó a Lucifer, se le dio autoridad sobre todos los asuntos del cielo relacionados con la tierra. 40 días después, en el momento de su ascensión, declaró esta autoridad a sus discípulos en sus palabras de despedida registradas en Mateo 28, versículos 18 al 20. Daniel vio una exaltación de Jesús aún mayor que la exaltación dada el domingo de resurrección. En 1798 Jesús fue exaltado ceremoniosamente a una posición igual a la del Padre. Jesús fue hallado digno de recibir poder sobre toda la creación del Eterno. El Padre transfirió su autoridad a Jesús para que Jesús pudiera cumplir con justicia el problema del pecado. El anciano de Días convocó esta convocación para que las acciones de Jesús pudieran ser observadas por todos los ángeles. El Padre quería que todos los ángeles supieran que Jesús era igual al Padre en todo sentido. Juan 5:23. Por supuesto, el Hijo no es mayor que el Padre, pero tampoco es el Padre mayor que el Hijo. Jesús fue exaltado ante los ángeles y los ancianos porque hizo algo que nadie más en el universo podía hacer. Pagó la pena del pecado por el hombre. Después de ser hallado digno de tomar el control del universo, tomó el rollo sellado con 7 sellos. En su nuevo papel como comandante en jefe del universo, Jesús inició el proceso de decidir quién participará en su reino.
También inició un proceso que reivindicará plenamente al gobierno de Todopoderoso contra las falsas afirmaciones de Lucifer. Al final de los 1000 años, todos verán que el Eterno es amor, que las leyes del Eterno son justas, que su gobierno se basa en el principio del amor. Ya hemos examinado esto, 1 Corintios 15, 24 al 28, donde Pablo dice que al final del drama del pecado, un Jesús exaltado devolverá todo lo que el Padre le ha dado. Jesús devolverá la autoridad y el trono al Padre porque quiere ser libre para vivir entre esta creación como uno de nosotros. Qué Dios de gracia y amor tan grande. Octava parte, los 4 reinos. Yo, Daniel, me sentía angustiado en mi espíritu en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban ahí presentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino eternamente y por los siglos de los siglos. Daniel 7:5 al 18. Daniel quería saber el significado de todo lo que había visto, así que pidió una explicación. Un ángel cercano le informó a Daniel que estas grandes bestias son 4 reinos. Algunas traducciones como la 70 dicen 4 reinos, mientras que otras dicen 4 reyes. Pero el versículo 23 elimina cualquier duda sobre el significado pretendido porque dice, la 4ª bestia es el 4º reino que aparecerá en la tierra. Luego en el mismo aliento el ángel afirma, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre y por los siglos de los siglos. El ángel eligió un lenguaje deliberado para hacer esta declaración. El ángel está enfatizando un punto profundo para aquellos que sufren por su fe. Este mundo fue creado para los hijos del Todopoderoso. Temporalmente el diablo ha ganado el control de la tierra, pero en un tiempo señalado habrá un fin para el pecado y el diablo. Los santos heredarán la tierra. El Eterno lo ha decretado. Mateo 5:5. Novena parte, la 4ª bestia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era muy diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, el otro que salió y delante del cual cayeron 3, y del cuerno que tenía ojo y boca, que hablaba grandes cosas y cuyo aspecto era más gordo que el de sus compañeros. Daniel 7, 19 y 20. Daniel quería saber la verdad acerca de la 4ª bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Si vamos a determinar la verdad acerca de la 4ª bestia y el cuerno pequeño, debemos considerar todas las especificaciones dadas a Daniel, porque la Biblia está a punto de identificar una potencia mundial que es corrupta y ofensiva a los ojos del Todopoderoso. Este es un buen momento para aplicar la regla 2 que dice, el cumplimiento de una profecía apocalíptica ocurre cuando se cumplen todas las especificaciones dentro de esa profecía. Esto incluye el orden de los eventos delineados en la profecía. La verdad que se revelará a partir de esta profecía no es ni agradable ni políticamente correcta. De hecho, la gente ha negado la verdad sobre la 4ª bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño durante siglos, porque la verdad es ofensiva. La acción del cuerno pequeño ha sido ofensiva para el Eterno durante siglos. El Eterno es el autor de la profecía y las personas que aman la verdad, independientemente de lo que diga la verdad o a dónde conduzca, son las clases de personas a las que el Eterno ama. Juan 4:23. Daniel proporciona una docena de especificaciones sobre la 4ª bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño que surgió de la 4ª bestia. Vamos a ver estas especificaciones. Primero, la bestia monstruosa es el 4º imperio mundial. Segundo, la bestia monstruosa tiene una fuerza inusual y pisotea a sus enemigos. Tercero, la bestia monstruosa es diferente, tiene dientes aplastantes de hierro. Cuarto, de la bestia monstruosa surgen 10 cuernos o reyes o reinos. Quinto, después de que aparecen los 10 cuernos, surge un cuerno pequeño que al ascender al poder desarraiga 3 de los 10 reyes originales, dejando un total de 8. Sexto, a medida que el cuerno pequeño crece y se hace grande, exhibe las mismas cualidades feroces de su padre, la bestia monstruosa. 7. Al final, el cuerno pequeño domina los otros 7 cuernos. 8. El cuerno pequeño blasfema contra el Eterno, usurpando su autoridad. 9. El cuerno pequeño guerrea contra los santos del Altísimo por un periodo de tiempo específico. Número 10.
El cuerno pequeño piensa que puede cambiar los tiempos y las leyes del Todopoderoso. Número 11. El cuerno pequeño perdura hasta el fin del mundo. De hecho, habla con constancia durante el tiempo del fin. Número 12. La bestia monstruosa y el cuerno pequeño serán quemados en el fuego en la segunda venida. La historia no deja margen de maniobra en cuanto a la identidad de la bestia monstruosa. La cuarta bestia representa el imperio de Roma que siguió a la caída de Grecia en el año 168 antes de Cristo. La historia no deja margen de maniobra en cuanto a la identidad de los 10 cuernos o del poder del cuerno pequeño que surgió de Roma. Los 10 cuernos representan las 10 naciones étnicas que provocaron la desintegración del imperio romano. El cuerno pequeño representa la entidad poderosa que surgió del imperio de Roma, es decir, la Iglesia Católica Romana. La historia ha documentado fielmente el curso de la Iglesia Católica a través de los siglos. A continuación se presenta un breve resumen de lo que les sucedió a los cristianos a medida que se alejaban cada vez más de seguir la palabra del Todopoderoso. La historia de la iglesia cristiana es paralela al antiguo Israel. Ambos sistemas religiosos desplazaron la palabra de Dios con tradiciones y doctrinas creadas por el hombre y terminaron en la apostasía. Se puede encontrar mucha gente maravillosa dentro del judaísmo y el catolicismo. Ambos grupos aman al Todopoderoso y su religión y se adhieren fielmente a sus respectivas creencias. Muchos judíos y católicos no han tenido la oportunidad o la razón suficiente para considerar la visión protestante de la historia de la iglesia. Más aún, muchos católicos tienen poco o ningún conocimiento sobre los orígenes de la doctrina o enseñanza de la iglesia. Al examinarla de cerca, muchos católicos sorprenden al saber que muchas de sus doctrinas no tienen base bíblica ni autoridad algunas. La bestia monstruosa es el imperio romano. Los protestantes han identificado a la Iglesia Católica Romana como el cuerno pequeño de Daniel 7 durante más de 700 años. La conclusión se alcanzó comparando las escrituras con la historia. La historia dice que Roma es el cuarto reino desde Babilonia que aparece en la tierra. La matriz profética y los abundantes registros históricos indican que el linaje de los reinos es Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. La historia confirma que la caída de Roma no es como la caída de las otras naciones anteriores. Por ejemplo, en Daniel 2, la cabeza de oro es reemplazada por un metal diferente, el pecho de plata. Sin embargo, las piernas de hierro del cuarto reino son reemplazadas por pies de hierro y barro. Observa esta transición desde la perspectiva de Daniel 7. El león es reemplazado por el leopardo, pero la bestia monstruosa no es reemplazada por otra bestia. Roma no desaparece como desapareció Babilonia. En cambio, los 10 reyes que derribaron Roma a la Roma civil en el año 477 después de Cristo surgieron del Imperio Romano. La historia dice que los 10 cuernos desmembraron al Imperio Romano desde adentro. Roma se desintegró en 10 reinos, algunos de los cuales eran fuertes como el hierro y otros frágiles o débiles como el barro. 2 juegos de 10 cuernos. Muchos comentaristas enseñan que los 10 cuernos de Daniel 7 son una futura unión de 10 reyes que aún deben surgir de un imperio romano revivido que se cree que es la Unión Europea. La conclusión es contraria a varias afirmaciones dadas en la escritura y la matriz profética. La matriz profética revela que los 10 cuernos de Daniel 7 han venido y se han ido. Y la historia confirma que los 10 cuernos de Daniel 7 han venido y se han ido. La historia también confirma que el cuerno pequeño gobernó sobre las naciones de Europa durante 1260 años antes de ser herido en 1798. Algunas personas cometen el error de pensar que los 10 cuernos de Daniel 7 son los mismos que aparecen en Apocalipsis 13 y 17. Los 10 cuernos de Daniel 7 aparecieron alrededor del año 476 después de Cristo, durante la caída del Imperio Romano, y 3 de los 10 cuernos originales fueron desarraigados hasta dentro de los 60 años posteriores del año 476 a.C. por la Iglesia de Roma debido a una disputa religiosa sobre la coexistencia eterna de Jesús con el Padre. Los 10 cuernos del Apocalipsis 3 y 17 aún no han aparecido. Aparecerán durante los últimos días de la historia de la tierra y serán fortalecidos por un tiempo muy corto, justo antes de la segunda venida. Apocalipsis 17:12. Hay 2 grupos de 10 cuernos en la profecía bíblica porque hay un paralelo importante entre ellos. Los 10 cuernos de Daniel 7 se redujeron a 7 cuernos después de que 3 fueron arrancados de raíz. Luego el cuerno de pequeño Daniel 7 dominó
los 7 cuernos restantes como el octavo rey. En Apocalipsis 13 hay una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia no es el imperio romano de Daniel 7. Como algunos suponen, esta bestia será un imperio mundial diverso compuesto de 7 cabezas, 7 sistemas religiosos y 10 cuernos, 10 poderes políticos durante la gran tribulación. Cuando el diablo aparezca en la tierra haciéndose pasar por todopoderoso, gobernará sobre las 7 cabezas como un octavo rey. Apocalipsis 17:11. El paralelo aquí es obvio. El diablo gobernará con poder absoluto sobre los 7 sistemas religiosos del mundo, tal como el papado. El cuerno pequeño gobernó sobre los 7 reyes, los 7 cuernos que dominaba el diablo. El diablo dividirá la tierra en 10 sectores y designará a 10 reyes para que gobiernen como reyes títeres de su reino. Daniel 2:44. Dice que durante el tiempo de estos reyes, es decir, los 10 reyes del Dios del cielo, establecerá su reino. Miren, segundo, note que los 10 cuernos en el reino de los pies se convierten en 7 cuernos con el cuerno pequeño gobernado sobre ellos. Luego note el reino de los dedos de los pies durante el reino de los 10 dedos de los pies. La segunda venida ocurre mientras los 10 reyes están gobernando sobre la tierra. Daniel 2:44, Apocalipsis 17:14. Repasando los 10 cuernos. La historia identifica los 10 cuernos que provocaron la desintegración de Roma, como los reyes de los ostrogodos, los gérulos, los francos, los vándalos, los lombardos, los visigodos, los suevos, los borgoñones, los alemanes y los anglosajones. La infraestructura del Imperio Romano finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, porque poderosos señores de la guerra acabaron con el emperador Rómulo, el Senado romano y el imperio. La ciudad de Roma fue saqueada e incendiada. Entre estos señores de la guerra se encontraban Alarico el godo, Atila el juno, Gensérico el vándalo, Teodorico el ostrogodo, Odoacro y otros que contribuyeron al colapso de Roma. Estos reyes originados dentro de las naciones étnicas que constituía la mayor parte del Imperio Romano. Geográficamente, vinieron del norte de África, Asia Menor, Oriente Medio y Europa. Estos señores de la guerra rompieron el puño de hierro de César. Después del año 476 después de Cristo, surgió un nuevo orden de gobierno mundial. Durante los siglos de Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma había existido un solo imperio universal. Después del año 400 después de Cristo, el mundo se dividió en universal muchas naciones étnicas. Cuando cayó la Roma civil, la distinción de las naciones del este y las naciones del este se hizo separada y prominente. Tal vez los dos pies de Daniel 2 reflejan la división este-oeste de la tierra. De todas formas, un simple hecho de Daniel 2 ha sido cierto durante los últimos 1600 años. Ningún hombre ha sido capaz de volver a fusionar el mundo en un solo imperio desde el año 476 después de Cristo. Los aspirantes a conquistadores lo han intentado y han fracasado. Las naciones han surgido y desaparecido. Algunas naciones se han vuelto fuertes y otras se han vuelto débiles. La presencia continua de naciones débiles es un misterio sociológico porque la ley de la selva manda que solo las fuertes sobrevivan. Bueno, ya hemos concluido con la segunda parte. Haremos la parte final porque les he querido presentar esto en corto tiempo para que cuando lo escuchen o lo estudien no se aburran, sino que tengan deseos de saber más acerca de estas cosas. Bueno, que el Señor me lo guarde, me lo bendiga una vez más, para adelante, siempre manteniendo nuestra mirada en el Señor y creciendo en su palabra y meditando cada día en el maravilloso plan que Él tiene para sus hijos y que podamos estar firmes todo tiempo y orar al Señor para que nos dé la fuerza y el poder para seguir avanzando y estar haciendo su voluntad. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga una vez. Bye bye. Dejamos en el Señor. Que ustedes sigan siempre siendo bendecidos por el Señor.